Cuando hablamos de eco bidimensional, lamentablemente no nos estamos viendo y no les puedo hacer la demostración que hago siempre con una manzana, pero hagan de cuenta que el corazón es una manzana y nosotros tenemos varias formas de cortarla. Entonces, fíjense que tenemos cortes longitudinales, transversales y sagitales, ¿sí? Entonces, si nosotros cortamos una manzana por la mitad, tenemos un corte transversal. Si la cortamos entonces, en lugar de cortarla solo en dos, la cortamos perpendicular a ella, vamos a tener un corte longitudinal. Y si la cortamos justo por el medio para hacerla en dos mitades, una de arriba y una de abajo, vamos a tener un corte sagital. Nosotros vamos a tener que acostumbrarnos a pensar por dónde estamos cortando el corazón para poder identificar las estructuras que el eco nos va a ir mostrando. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, una imagen de 4 cámaras, donde fíjense que tenemos a la izquierda, en la imagen blanca, el transductor mostrándonos cómo lo va a estar cortando, que es en una forma transversal, y vamos a ver que tenemos 4 cámaras, lo tenemos el corte anatómico, donde nos muestra el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, la aurícula izquierda y la aurícula derecha abajo. Y si miramos la imagen que tenemos a la derecha, podemos ver acá las imágenes del ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, la aurícula izquierda abajo y la aurícula derecha abajo a la izquierda en la imagen. El símbolo que nosotros vemos como una B corta arriba, no me pregunten por qué cuando uno baja las imágenes digitalizadas lo pone a la izquierda. Esa muesca tiene que estar siempre a la derecha, que es la que nos muestra hacia dónde está dirigida la muesca del transductor. Por convención, todas las imágenes van a mostrarnos la izquierda a la derecha de la pantalla y todo lo que es abajo lo vamos a ver arriba. Entonces, si nosotros estamos poniendo el transductor en la punta del corazón, que es la punta del triangulito negro que tenemos a la derecha, fíjense que eso va a ser abajo y las aurículas van a estar arriba y las vamos a estar viendo abajo en la imagen. Sé que esto es complicado, ya nos vamos a ir acostumbrando a identificar las imágenes. Acá vamos a tener, si Dios quiere, no me permite moverla, bueno, después vamos a ver las imágenes, ¿sí? Les voy a cargar la imagen también en el Google Classroom para que ustedes la puedan reproducir, pero la imagen lo que hace es mostrarnos cómo late el corazón para pasar al efecto Doppler. Antes de hablar del efecto Doppler, vamos a hablar de Christian Doppler, a quien le debemos un enorme reconocimiento, un profesor de secundaria de física y matemática en una época en la que los profesores de secundaria eran vistos como maestros de segunda por los universitarios, por los profesores universitarios. Resulta que Doppler hace el desarrollo matemático de lo que él consideraba que era este efecto, que después finalmente se llamó Doppler, y nadie le daba bolilla hasta que uno de sus profesores, que sí era universitario, él había cursado en la universidad, lo escuchó y finalmente Doppler terminó siendo profesor universitario en la Universidad de Praga. Él nació en Salzburgo, con 50 años de diferencia más o menos que con Mozart, y tuve la suerte de estar ahí y nacieron uno cruzando la calle, nació el otro en una pequeña placita, es una plazoleta en Salzburgo que tiene unas casitas alrededor. Y bueno, ambas casas todavía existen, pero la de Doppler no se puede visitar porque está habitada. Doppler murió en la pobreza, como todos estos grandes genios, solamente pudo vivir como profesor universitario. El efecto Doppler hoy se usa en muchísimas aplicaciones, dentro de ellas lo utiliza la NASA, o sea, para que se den una idea de la importancia que tiene esto que describió Christian Doppler allá por el año 1800.
¿Qué es lo que describió en 1842? Lo vemos acá. Él lo que vio es que cuando una banda de música se estaba acercando porque habían inaugurado las vías del tren ahí en Salzburgo, él escucha, o sea, se da cuenta que a medida que se acercaba el tren, no solamente se estaba escuchando más fuerte, sino con más nitidez, ¿sí? Y que cuando se alejaba, otra vez se volvía a desdibujar el sonido. Entonces, en base a eso, empezó a hacer un desarrollo, que ahora lo vamos a ver, y también lo describió con los astros en el cielo. Resulta que los astros, cuando se están acercando al planeta Tierra, toman una coloración azul, y cuando se alejan de la Tierra, toman una coloración rosada. No me pregunten por qué. Cuando se hizo el Código Internacional de los Colores del Doppler, codificaron en azul todo lo que se aleja del transductor y en rojo todo lo que se acerca, cuando Christian Doppler lo describió exactamente al revés. Bueno, acá tenemos un ejemplo de cómo, digamos, nosotros podemos ver hacia dónde se mueve algo utilizando el efecto Doppler. Lo podemos ver más fácil en esta, donde lo que vemos es cómo va a emitir una frecuencia que va a ser recibida por el mismo transductor, y como va a estar rebotando en glóbulos rojos que se mueven, el transductor va a poder medir el tiempo entre que emite una onda que rebota y vuelve al transductor y la siguiente onda que rebota y vuelve, y entonces por el tiempo que tarda en volver la segunda onda va a poder decirnos a qué velocidad se están desplazando los glóbulos rojos, ¿sí? Esta es la fórmula. No interesa mucho que la conozcan, pero sí que sepan que la velocidad que yo voy a poder medir está relacionada directamente con la diferencia entre la frecuencia emitida y la recibida, dividido 2 veces la frecuencia emitida. ¿Por qué? Porque tiene que ir y volver al transductor, y por eso son 2 veces la frecuencia. La K es la constante de la velocidad del ultrasonido en la sangre, y el coseno del ángulo tiene que ver con el ángulo en el cual nosotros nos vamos a estar parando cercanos al vaso. Tenemos que recordar que el coseno de 0 es 1, o sea, si yo estoy paralela al flujo a interrogar, el coseno del ángulo pierde valor. Y si yo estoy en un ángulo que llega a 60 grados entre el haz de ultrasonido y la dirección del flujo que quiero interrogar, estoy rozando el límite de lo que puedo interrogar sin tener falsedades matemáticas, porque ya cuando el ángulo es muy grande, cuando yo no estoy bien paralela al flujo a interrogar, el coseno del ángulo va a ser tan grande que me va a dar números que son falsos, y entonces esa velocidad que yo voy a estar midiendo no va a ser real. Recordar que para poder interrogar Doppler me tengo que poner paralela al flujo a interrogar, y para poder interrogar todo lo que es eco bidimensional tengo que estar perpendicular a la estructura que voy a interrogar. ¿Cómo vamos a hacer para determinar la dirección del flujo? Para saber si se aleja o se acerca al transductor, ¿sí? Bueno, en realidad el transductor va a saber, de acuerdo al tiempo que tarde la onda en volver, esa onda de ultrasonido que emitió, el tiempo que tarde en volver al transductor. ¿Cómo se representa? En realidad, nosotros lo que hacemos es representar el Doppler, lo representa con una onda que va a tener 2 características. Una va a ser la del Doppler espectral, blanco y negro, que nos va a mostrar, por un lado, cuando el flujo es laminar, como vemos arriba en la imagen de la derecha, cómo se desplaza la sangre adentro de un vaso. Es un flujo laminar donde los elementos formes van por el medio del vaso y el líquido, o sea, el plasma, va por la periferia del vaso, permitiendo que el flujo sea de una manera, digamos, por decirlo de alguna manera, ordenado.
Entonces, cuando nosotros tenemos un flujo laminar, nuestro análisis espectral va a ser como el que vemos abajo, en la línea verde, con una frecuencia modal, así se llama, la línea verde, que es la que va a tener más densidad y adentro va a estar como vacío. Mientras que si nosotros tenemos turbulento, todo el espectro va a estar como lleno, porque el Doppler, las ondas de ultrasonido van a estar rebotando en eritrocitos que van a estar desorganizados, que van a estar como remolinos y por eso nuestro espectro se va a llenar, fíjense cómo lo vemos abajo, como un espectro ancho y lleno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Que la frecuencia a la que tenemos que interrogar el flujo sanguíneo tiene que ser por ahí más baja. Dentro de lo que de los usos del Doppler, también podemos usar el Doppler tisular para interrogar tejidos. Y esto es lo que se llama Doppler pulsado tisular. Vamos a ver más adelante el desarrollo, pero básicamente vamos a obtener ondas derivadas del movimiento del músculo cardíaco a lo largo del ciclo cardíaco. ¿Sí? Si vemos que como a la derecha, ese es el flujo espectral, vemos que tenemos una ondita positiva, así se llama, la que está por encima de la línea de base, que es la naranja, que si se fijan coincide con la onda T. Esto es porque el corazón se está contrayendo, corresponde a lo que llamamos onda S, onda sistólica, y después fíjense que tenemos dos onditas negativas, una más grande, que es la onda E', y otra más chiquita, que es la onda A', que corresponden una a la diástole, a la relajación del ventrículo izquierdo, y la otra a la contracción auricular, que si vemos está coincidiendo arriba con la onda P, que es la de la contracción de la aurícula izquierda. De ambas aurículas, aurícula izquierda